Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Continuamos pues con estos encuentros de caos. Tuvimos un descanso de siempre como de un mes y ya vamos a retomar actividades, continuando pues con este tour por el universo. En esta ocasión estamos terminando ya, digamos, la primera parte, que es el sistema solar. En los próximos encuentros empezaremos ya a tener escalas muchísimo más grandes. Hoy estamos explorando como el límite del sistema solar y ya luego vamos a pasar pues como hablar un poquito de nuestra zona en la Vía Láctea, de la Vía Láctea, del grupo local de galaxias. Bueno, y así vamos a ir aumentando el supercúmulo de Virgo, listo, y así vamos a ir como llegando a lo que conocemos del universo. Entonces es ese que es el tema pues como de este año, ¿cierto? Entonces hoy continuamos con la octava estación, que es Neptuno, aunque en realidad si lo miramos, si lo analizamos bien, sería como la novena estación, porque en vacaciones tuvimos pues un encuentro especial a cargo del compañero Santiago, que nos habló del Sol. Entonces esa también sería como, de hecho, sin tal vez la estación más importante del sistema solar, ¿cierto? El Sol es el 99% de la materia que hay en nuestro sistema solar. ¿Cómo nos iba a faltar esa estación? Entonces, esa la tuvimos como encuentro especial de vacaciones. Si de pronto se la perdieron porque en la estación de Urano dijimos que era como la última y habían vacaciones, si se la perdieron, ya saben que todo ese contenido pues está en la página, en nuestra página de el portal universitario. Entonces ahí lo pueden ver, pues y también en YouTube. En un segundo, yo les copio aquí el link para que estén pues pendientes de las otras grabaciones también por si se han perdido alguna de las otras estaciones del tour por el universo. Listo, entonces, bueno, y al final también les contaré un poquito de información de interés para ustedes interesados en la divulgación de la astronomía. Entonces, bueno, por el momento continuaremos pues con la octava estación, que es Neptuno. Neptuno es el planeta más alejado de nuestro sistema solar, que sepamos, ¿cierto? Es el más denso de los gigantes gaseosos y a la vez es el más pequeño. Pues de hecho es un poquito más masivo este planeta que Neptuno, pero es más denso, entonces es un poquito más pequeñito que Neptuno, pues, que Urano, digamos en tamaño, ¿cierto? Bueno, es el primer planeta descubierto por medio de cálculos matemáticos. Y esto es algo muy interesante porque es algo que no había sucedido antes, ¿cierto? Sabemos que los planetas desde la antigüedad se conocían, ¿cierto? Hasta Saturno se conocían porque se los veía como estrellas que se movían entre las demás estrellas, ¿cierto? Que por eso se les dio el nombre de planetas. Ya hemos hablado de eso, pues, de ese tema acá en el club varias veces. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió con Urano fue que se logró descubrir ya después de la invención pues, del telescopio, y con Neptuno sucede ya algo muy peculiar, y es que Neptuno no lo podemos observar a simple vista. Neptuno es muy, digamos que se ve muy chiquitico, muy poco brillante en nuestro cielo. Entonces no se puede observar a simple vista, y de hecho, aunque se puede observar con telescopio, es difícil de diferenciar, digamos, de las otras estrellas. Por ejemplo, Galileo lo observó por allá en 1600 por su telescopio, pero no detectó pues que fuera un planeta como tal, porque se ve un puntico ahí muy chiquitito, y además, como este planeta está tan lejos, se mueve muy lento, por decirlo así, pues si lo vemos pues como en su movimiento alrededor del Sol, se mueve muy lento comparado con los otros planetas. Entonces no era fácil ver su movimiento, digamos, día a día, como si se le ve a los planetas, digamos, más internos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, le podemos hacer un seguimiento muy chévere a Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, porque se mueve muy rápido. De hecho, por eso se le dio, como ya lo hablamos, por eso se le dio el nombre de Mercurio, porque es el mensajero de los dioses, que es el planeta que se mueve más rápido. Entonces, mientras más cercanos los planetas al Sol, más rápido se mueve, más rápido le dan pues como la vuelta al Sol. Como
Neptuno está tan lejos, se mueve muy despacio, entonces era muy difícil detectar pues que esto era como tal un planeta y no una estrella de las que vemos en el cielo pues de fondo, que están muchísimo más lejanas. Entonces, eso fue lo que pasó pues con Neptuno. Y pues es muy importante que se hallara matemáticamente porque digamos que estas pruebas de que algo se halle matemáticamente, que se prediga la existencia de algo, son lo que le dan el fundamento a una teoría, ¿cierto? Entonces, ya se tenía las, digamos, teorías, modelos para explicar el comportamiento de los cuerpos celestes por medio de las leyes de Kepler, por ejemplo, y de la teoría de la gravitación de Newton. Entonces, digamos que hacer este tipo de predicciones de o un objeto que está afectando la órbita de otro, es muy chévere porque, de hecho, después de que se hicieron los cálculos matemáticos de dónde debería estar ubicado esto, de acuerdo a la perturbación que Neptuno generaba en Urano, se hizo un cálculo muy exacto de dónde debería estar y hacia dónde había que mirar para encontrar este octavo planeta. Y el día que se observó como tal en esa dirección, como se esperaba, se encontró allí a Neptuno. Entonces es, digamos que una de las cosas más importantes en la ciencia, ¿cierto? La predicción, la capacidad de predecir algo que todavía tal vez no hemos observado, pero que entendemos también las leyes de la naturaleza, que somos capaces de saber qué va a pasar, que no es nada mágico ni nada extraño, sino que es matemática y física y, bueno, el conocimiento de la naturaleza como tal. Entonces, bueno, ahí les comento por encimita más o menos cómo fue que se halló a Neptuno. Neptuno orbita el Sol a unas 30 unidades astronómicas, es decir, que está 30 veces más lejos del Sol de lo que está la Tierra. Esto es una distancia impresionante. Está más o menos a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol. Eso es, no, es una distancia tan impresionante que uno ni siquiera lo alcanza como a dimensionar muy bien. O sea, está muchísimo más lejos que todo el resto de planetas del sistema solar. Por eso también es que lo vemos tan chiquitico, a pesar de que sea un gigante gaseoso, un gigante, pues sí, gaseoso, sino que le llamamos gigante helado por su composición, igual que a Urano. Bueno, su rotación es más bien rápida, tarda unas 16 horas en rotar sobre sí mismo y su periodo de orbital, ¿cierto? Es de 165 años terrestres, entonces imagínense, Neptuno solo ha tenido, digamos, solo ha dado una órbita completa desde que lo descubrimos. Hace, bueno, ya ni me acuerdo la fecha exacta, pero solo hemos alcanzado a verlo dar una vuelta alrededor del Sol. Tarda demasiado, creo que completó su órbita desde el descubrimiento en el 2011, si no estoy mal. Entonces, realmente es bastante complejo, pues, como notar su movimiento en el cielo. Bueno, la historia es un poquito compleja, como ya les mencionaba, inicialmente Neptuno pues no estaba ni pensado, por decirlo así, porque a pesar de que Galileo lo había observado por el telescopio, parecía una estrella común y corriente. Bueno, aunque las estrellas, bueno, sí pueden ser comunes y corrientes, pero son una cosa muy loca, pero bueno, se creía pues en ese momento que era simplemente una estrella que tenía una magnitud pues muy alta, es decir, que era muy poco brillante, ¿cierto? Entonces, después después de que se publicó como un seguimiento de la órbita de Urano, o sea, las posiciones que iba teniendo Urano, varios matemáticos empezaron pues como a notar que la órbita de Urano estaba como alterada por algo más, que no tenía lógica, digamos, con el modelo que se tenía en ese momento de los movimientos de los cuerpos celestes. Entonces ahí fue cuando se empezó a teorizar sobre la existencia de ese otro cuerpo, de ese otro planeta, tanta masa, tanta distancia, todo eso. Bueno, resulta que hubieron dos matemáticos que calcularon esto más o menos, o sea, lo calcularon muy bien. Entonces está que es, tengo que leer ese nombre porque es muy raro, Urbain Le Verrier, es francés, y este otro, John Couch Adams,
que fueron los matemáticos que predijeron como tal, pues, es la existencia de este octavo planeta. Pero resulta que, pues, ellos eran matemáticos, no sabían mucho sobre observación como tal del cielo, ¿cierto? Siempre la ciencia tiene que ir de la mano de distintas áreas. No podemos trabajar astrónomos solos, físicos solos, matemáticos solos, es muy complicado. Siempre tenemos que trabajar en equipo desde todas las áreas y dentro de las mismas áreas también, de los mismos enfoques que pueden haber en las diferentes áreas de la ciencia, también hay que trabajar pues como siempre en equipo. Entonces en este caso, el Le Verrier convenció a Johann Gottfried Galle, o no sé cómo se pronuncie, lo convenció de observar en esa dirección en la dirección pues que él calculó muy bien, en busca de un planeta. Y efectivamente ese día se descubrió como tal Neptuno. Y muy cerquita, a los 17 días, se descubrió a su luna más grande, Tritón. Bueno, entonces ahí, como ya venían con digamos, con la tradición que se tiene en astronomía de nombrar a los planetas como los dioses romanos, ¿cierto? Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, tenía que ser pues como el siguiente, que ya lo habíamos hablado. Urano era el papá de Saturno, si no estoy mal, entonces Neptuno vendría a ser el papá de Urano, o sea, el abuelo de Saturno y así, entonces se fueron nombrando pues como con respecto a los dioses romanos. Y pues también, debido a su color azulado, se le relacionaba pues con el dios del mar, del océano, ¿cierto? Entonces, Neptuno viene a corresponder pues como con Poseidón en la mitología griega. Y de ahí también la idea de que sus lunas se nombraran de acuerdo a deidades del océano, o sea, pues como ninfas y semidioses y así, no sé muy bien las categorías de la mitología, pero más o menos se fueron nombrando sus lunas con respecto pues como a estos personajes de la mitología griega. Vemos que es muy chévere cómo se nombran, digamos, los objetos celestes que se van descubriendo de acuerdo a cosas muy específicas, ¿cierto? Entonces vimos que, por ejemplo, Venus tiene puros nombres de mujeres en su geografía, en sus características, pues en las características de su superficie, los volcanes, todo eso, ¿cierto? Vimos que Urano tiene los nombres de sus lunas basados en obras poéticas y así. Entonces, en este caso, las lunas de Neptuno tienen nombres, es de deidades del mar. Listo, entonces, continuando por acá, bueno, algunas características de Neptuno. Neptuno es muy parecido a Urano en su composición, pero al parecer hay algún compuesto que no se ha identificado muy bien que hace que sea más azulito que Urano. Por ejemplo, vemos que Urano es como verde azulado, Neptuno es más azul, un azul como más profundo. Todavía no se sabe muy bien, pero sí se sabe pues la composición general, que es muy parecida a la de los planetas gaseosos y muy parecida a la de Urano, que es principalmente hidrógeno, helio, metano, amoníaco. Bueno, como lo mismo, solo que en diferentes proporciones. También, bueno, hay una característica un poquito diferente de Neptuno, y es que en Neptuno se pueden observar pues como las tormentas, las nubes que van cruzando toda la atmósfera, ¿cierto? Mientras que en Urano, cuando se llegó a Urano, se vio que pues no, Urano es una bolita de gas ahí, pues como muy, muy uniforme. Neptuno sí tiene unas características un poquito, digamos, más chéveres de estudiar. Neptuno, digo, es unas 4 veces como más ancho que la Tierra. Es unas 4 veces como más grandecito que la Tierra, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, viene siendo el cuarto planeta más grande, o sea, el más pequeño de los gaseosos. Sabemos que Júpiter es el más grande, sigue Saturno, sigue Urano y Neptuno es un poquito más pequeñito, pero por unos cuantos kilómetros. Realmente la diferencia es muy pequeña, por eso siempre se les llama como que Urano y Neptuno son
son gemelos y en sí son demasiado parecidos. Entonces, bueno, su composición es más o menos similar. Estructura interna de Neptuno. Es muy parecido realmente a la estructura que vimos en Urano también, ¿cierto? Entonces tiene un núcleo más grandecito que la Tierra, que es rocoso. Luego tiene, como ya también lo habíamos visto con los otros planetas gaseosos, tiene como una parte líquida. O sea, que más que todo, que en su mayoría es agua, es hidrógeno metálico, bueno, y todo eso. Luego tiene pues la atmósfera, que es bastante gruesa, de hidrógeno, helio y metano. Y ya pues tiene como la parte más alta de la atmósfera, que son esas nubosidades y esas tormentas que se pueden observar en su superficie. Y, por ejemplo, miren esto, lo de la gran mancha oscura. Ahorita vamos a hablar a profundidad de esta gran mancha oscura. Yo creo que todos los que hemos visto de pronto por ahí foticos de Neptuno, habremos visto esa característica, ¿cierto? De la gran mancha oscura, que es una cosa bastante interesante y bastante diferente, pues como a lo que observamos con la gran mancha roja de Júpiter, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver que es muy parecido. Realmente Neptuno es muy parecido a Urano en su composición, pareciera que son como realmente gemelitos. Pero, como vimos, hay algún elemento que no se ha determinado muy bien, pues algún elemento, no, más bien un compuesto que no se ha determinado muy bien, que le da ese color azul más profundo. Y también hay algo muy, muy importante de Neptuno, y es que los vientos en Neptuno llegan a ser incluso más veloces que la velocidad del sonido. O sea, los vientos en Neptuno pueden ser de alrededor de 2.500 kilómetros por hora, si no estoy mal, que siempre olvido esos datos, 2.500 kilómetros por hora más o menos, son demasiado rápidos, sobre todo pues en la zona ecuatorial. En las zonas más polares ya se ralentizan un poquito como estos vientos, pero son demasiado rápidos. Y otra característica es que este movimiento de estos vientos, de estas tormentas, se da en la dirección contraria a la rotación del planeta. Esto todavía no se tiene como muy claro realmente. Pero, bueno, sí sabemos que se forman nubes en la, digamos que en esta atmósfera de Neptuno, a diferencia pues de Urano, que es tan planito. La Gran Mancha. Eso es una historia bastante interesante. La Gran Mancha es una tormenta, de hecho más grande que la Tierra, que se observó en la superficie de Neptuno cuando la Voyager 2 llegó a este planeta, ¿cierto? Cuando pues no llegó porque no aterrizó, pero cuando tuvo el sobrevuelo, ¿cierto? Entonces, esta gran mancha resulta ser, digamos, una tormenta que dejó como una especie de hueco que permite ver capas más profundas del planeta. Entonces, es bastante chévere porque vemos, por ejemplo, que hay un cambio en el color de digamos que de la atmósfera alta a las nubes, pues, o a las capas más profundas de la atmósfera, que son un poquito más oscuras. Y encontramos que hay cierta similitud, por ejemplo, con lo que observamos en Júpiter. No sé si recuerdan que con Júpiter vimos lo de los cinturones, que son esas tormentas que le dan la vuelta a Júpiter, y que los cinturones oscuros eran justamente nubes, pues, o si vientos como descendentes, y los blancos eran ascendentes. Entonces vemos que es algo como parecido en ese sentido, que los colores más oscuritos son justamente, digamos que están mostrando una parte más interna de la atmósfera del planeta como tal. Resulta que un dato curioso sobre esa gran mancha es que, si bien nosotros estamos acostumbrados a verla por ahí en fotos, esta gran mancha desapareció. O sea, esta gran mancha la observó la Voyager 2 cuando llegó al planeta y duró unos cuantos años, pero en este momento ya se desvaneció. Realmente lo que observamos hoy en día
de Neptuno, que lo hacemos a través del Hubble o a través de observatorios muy potentes en tierra, es que se han formado otras tormentas grandes y han desaparecido también. Entonces, esto es una característica muy, muy especial de Neptuno, es que sus vientos son tan rápidos y sus tormentas se forman y se desarman tan rápidamente que no se comparan con ninguna otra atmósfera del sistema solar. Es demasiado, digamos, demasiado dinámica, porque como vemos, las atmósferas de los otros planetas también son bastante dinámicas. Vemos que la gran mancha roja de Júpiter, por ejemplo, también se está reduciendo, se formó hace tantos años, pero son, digamos, tormentas que duran muchísimo más, justamente porque no tienen esas velocidades tan altas en sus vientos. Entonces, es realmente una atmósfera bastante peculiar, por decirlo así. Por varias cosas, por lo que veíamos de que esos vientos rotan en dirección contraria, por lo que veíamos de que son vientos demasiado rápidos, entonces no permiten que esas tormentas pues como que duren tanto tiempo, pero generalmente siempre se observan como características en esa atmósfera neptuniana como tal, siempre se observan unas nubosidades, unas pequeñas tormentas, otras más grandes, entonces es algo bastante chévere de estudiar porque nos muestra como un ambiente muy, muy diferente al de la Tierra. Bueno, el campo magnético de Neptuno también tiene pues como su característica interesante. Está inclinado con respecto digamos, al eje de rotación de la Tierra, unos 47 grados. Bueno, se me olvidó mencionar que está inclinado, el planeta como tal, ¿se recuerdan, por ejemplo, que la Tierra está inclinado unos 23 grados? En el caso de Neptuno está inclinado unos 28 grados, o sea, un poquitico más, lo que hace que tenga estaciones. Pero bueno, ahora con respecto a su eje de rotación, el campo magnético también está inclinado 47 grados. Sabemos que, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra también está inclinado, pero muchísimo menos. El de Neptuno está inclinado mucho más y también, igual que el de Neptuno, está un poquito desplazado del centro. Vimos que es algo raro que encontramos en Urano porque es muy, muy exagerado, digamos, el desplazamiento del eje como tal del campo magnético es muy grande, o sea, no pasa por el centro como los campos magnéticos de los demás planetas, sino que estaba desplazado. Pues el de Neptuno también está desplazado, pero no tanto como el de Urano, pero también está desplazado. Entonces esto ha generado, digamos, nuevas teorías, nuevas ideas de qué puede ser lo que en realidad genera los campos magnéticos en los planetas. Creíamos que tenía que ser pues como debido a los movimientos de estos metales en el núcleo de los planetas, pero, o bueno, en el núcleo como tal, no, sino un poquito como más afuera, pero ahora hay muchas dudas con respecto a esto. Ahora se cree que es un proceso que sucede como un poco más superficialmente de lo que se pensaba. Entonces, realmente, por el momento no tenemos muy claro qué es lo que genera los campos magnéticos en los planetas. Obviamente, pues que hay modelos y eso, pero en general no se tiene una idea como tan bien aceptada de qué es lo que los genera. O sea, hay unos cuantos modelos, pero todavía pues como hay mucho por descubrir. En ciencia siempre hay mucho por descubrir y digamos que en esta área también lo hay. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba, el planeta está inclinado, entonces eso genera que haya estaciones, igual que las hay en la Tierra, igual que las hay en Marte. Pero no son tan extremas como, por ejemplo, las que vimos en Urano. Vimos que Urano está súper acostado, entonces genera que un hemisferio reciba mucho sol durante mucho tiempo y el otro hemisferio reciba mucho sol durante mucho tiempo y así. Pues en el caso de Neptuno no es tan exagerado y sus estaciones obviamente son mucho, mucho más largas que las otras estaciones. Si lo vemos, su año es de 165 años, ¿cierto? Años terrestres. Entonces, obviamente que digamos que en cada estación dura unas décadas en cada estación. Es un proceso muy lento, muy diferente a lo que vemos en la Tierra, que las estaciones duran como 4 meses.
como 3 meses, ¿cierto? Entonces, bueno, también hay como un proceso interesante con respecto a las estaciones, porque estas estaciones también generan como cierto movimiento en la atmósfera, generan, digamos, un aumento de las tormentas. El lado que esté mirando hacia el sol genera, digamos, hay cierta energía proveniente del sol que genera que hayan, digamos, una mayor actividad en esa zona del planeta con respecto pues, a su atmósfera, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que Neptuno está demasiado lejos, o sea, como lo mencionamos, 30 veces más lejos que la Tierra del Sol. Entonces, el Sol en Neptuno es unas 900 veces menos brillante que el Sol acá. Entonces, vemos que el Sol en Neptuno debe verse como una estrellita, no tanto así como las estrellas que observamos en el cielo, pero sí se ve muchísimo, muchísimo menos brillante. Y aún así logra influir grandemente en el planeta. Eso es algo bastante, bastante chévere, porque igual sigue siendo pues la estrella más cercana, sigue siendo su estrella madre, bueno, todo. Ahora, anillos. Resulta que, como ya lo hemos mencionado, todos los planetas gigantes poseen anillos. Sin embargo, los anillos de Neptuno son bastante débiles, son unos 5. Y hay otros que son como unos arcos, que son un poquito como más débiles. Entonces, estos anillos tienen los nombres de sus descubridores. Pues no los descubridores de los anillos, sino del planeta como tal. Entonces les pusieron pues como los apellidos de Le Verrier, ¿cómo es el otro? Adams, Gale, y bueno, hay otro que no me acuerdo bien cuáles son, que también están involucrados pues como en su descubrimiento, lo que es algo muy chévere, muy bonito realmente, porque se da como el mérito, por medio de esto, se da el mérito a los descubridores, a los varios descubridores que en realidad hubieron de Neptuno, ¿cierto? Porque como lo comentábamos, habían varias personas que estaban estudiando pues la posibilidad de que existiera este planeta. Escuché que hay como una pregunta. No, pues realmente dan mérito a varios, sino que no los anoté todos, porque esos 3 son como los más importantes, pero realmente hay varias personas, porque también está pues el que hizo como el catálogo que mostraba los movimientos de Urano, que sirvió para el descubrimiento de Neptuno. Entonces, bueno, se le da mérito pues como a sus descubridores. Y también es muy chévere porque los nombres de los arcos que no se consideran anillos como tal tienen pues como estos significados también: libertad, igualdad, fraternidad, bueno, que están en francés creo, si no estoy mal, pero también tienen pues como un significado bonito. Entonces es como chévere resaltar que en ciencia también hay espacio para la estética, para las cosas bonitas, para la poesía, bueno, para cosas de este estilo, y se ven reflejados en la forma de nombrar las características de nuestro sistema solar. Entonces, es bastante lindo. Y aquí están pues como los nombres de, como vemos, los nombres de los anillos, como tal, que son los nombres de sus descubridores, pues de los estudiosos de Neptuno. Y aquí vemos pues como la distancia de los anillos al centro del planeta. El anillo más brillante y más lejano es el anillo Adams, ¿cierto? Que está bastante lejos, como vemos acá son miles de kilómetros de distancia desde el planeta. Están bastante, bastante lejanos. Unos de esos anillos, digamos que los anillos se tenían previstos desde acá, desde la Tierra, o sea, se había medio observado como algo que indicaba que habían anillos alrededor de Neptuno, pero no fue hasta que llegó la Voyager allá que se pudo confirmar muy bien y que logró tomar estas fotos, las que ya se comprobó súper bien que efectivamente Neptuno tenía anillos definidos y que también tenía otras zonas a las que se les llamó pues como arcos. Entonces, digamos que es muy importante para estos planetas exteriores, es muy importante lo del viaje hasta allá, porque como están tan lejos, nuestros telescopios más potentes no pueden diferenciar muy bien muchas cosas, son objetos difíciles de ver, y si bien con la tecnología que tenemos ahora somos capaces de estudiar
muy bien características de estos planetas y sus anillos y, bueno, sus lunas. Somos capaces de estudiar pues como varias cosas de estos planetas. No es tan sencillo, y menos antes de las Voyager no era pues como tan sencillo identificar todas estas características. Y también plantean grandes retos porque su distancia es tan impresionante que es demasiado, demasiado difícil ir hasta el planeta como tal a registrar. Entonces se hace difícil observarlos de acá desde la Tierra, se hace difícil viajar hasta acá. O sea, son retos tecnológicos bastante importantes que no nos permiten ahondar mucho más en el conocimiento de esos planetas, como podemos ahondar mucho más en un planeta como por ejemplo Marte, que podemos ir y posarnos en superficie, sacar muestras y bueno, un montón de cosas. Entonces los retos para el viaje, digamos, a otros cuerpos es bastante importante y sobre todo a esos cuerpos que están tan lejanos. Bueno, satélites. Resulta que Neptuno tiene... Hola Juli, cuéntanos. Juli, ¿de pronto la subiste por accidente, la mano o vas a hablar? Bueno, creo que fue accidente, listo, continuamos. Entonces, los satélites. Neptuno tiene 14 lunas que hemos descubierto hasta el momento. Unas cuantas lunas se descubrieron pues desde acá con telescopios y otras se descubrieron con el Voyager. Pero aún la última luna se halló hace nada, se halló en el 2013. Y es una luna pastora que se halló, no me acuerdo el nombre, que se halló entre los anillos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo de lunas pastoras, creo que ya lo he mencionado un poquito, son las lunas que se encuentran como alrededor de los anillos y que al parecer mantienen la estructura de los anillos, o sea, que tienen como una influencia directa en la estructura de los anillos de los planetas. Eso lo hemos visto en todos los planetas. Hola. O sea, que orbitan, pues de cierta manera como que la gravedad influye y orbitan los anillos, o qué pasa ahí con la gravedad. O sea, las lunas como tal orbitan al planeta, igual que los anillos, Ah, ¿cierto? Pero la gravedad, digamos, de la luna genera que, digamos, las partículas de polvo que forman los anillos o rocas o bueno, de lo que estén formados los anillos, se queden en el lugar donde están y no se formen en una luna. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, es lo que hace Júpiter con el cinturón de asteroides. Como vemos, después de Marte está el cinturón de asteroides que se mantiene como cinturón de asteroides y no se logró formar en un planeta debido a la influencia gravitacional de Júpiter. Entonces, esto es lo que sucede en las lunas, pues lo que sucede en los planetas como a escala más pequeña con sus anillos y sus lunas. Entonces, las lunas, algunas no permiten que esos anillos se formen en otra luna como tal, sino que se queden así con su forma de anillos. Eso es lo que pasa al lado, más o menos. Bueno. Entonces esa, Licente, pero entonces eso no sería una luna, pues la que dices que sería una luna pastora, pues, porque no, se mantiene en el cinturón, pero no se convierte en luna, ok. No, o sea, me vuelvo a explicar. Hay unas lunas bien definidas como lunas, o sea, ¿cierto? Grandecitas, bueno, con un diámetro importante. Esas lunas son las que no permiten que el anillo como tal, que los anillos se conviertan en una luna, ¿sí me entiendes? Porque normalmente lo que vemos en la formación de los planetas, de las lunas, de todo, es que son un montón de acumulaciones de rocas que se van juntando y juntando hasta formar algo grande, ¿cierto? Sí. Así es que se forma todo en el sistema solar. Entonces, en el caso de, bueno, en el sistema solar no, en el universo, ¿cierto? Entonces, en el caso de los anillos, estos anillos podrían tender a convertirse más adelante en una luna, pero no tienden a esto porque tienen unas lunas a las que se llaman lunas pastoras que no permiten que eso suceda, que son las lunas que mantienen como la estructura, la forma de los anillos, por decirlo así. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que sucede más o menos como con las lunas bueno, y con las lunas en general,
que están alrededor, pues cerquita de los anillos de los planetas. Entonces, esta foto la tomó el Voyager, en la que se puede observar a Neptuno, y esta es Tritón, la luna más grande de Neptuno, que ahí se ve como toda cerquita, pero en realidad, pues como ya lo vimos, como pasa también con la luna y la Tierra, son bastante lejanas. Entonces, Tritón, bueno, y el Voyager pasó por Tritón, o sea, lo observó, tomó fotos, y también por la otra, que se me olvidó, Proteus, por eso también pasó y alcanzó a tomar unas fotos de su superficie, creo que esa es la segunda más grande. Entonces, Tritón es una luna muy, muy interesante, porque es de las lunas más grandecitas, pues, del sistema solar, es redonda, bonita, así, parecida como a la luna, pero tiene una característica muy específica, y es que de las lunas grandotas es la única que gira en dirección contraria a el movimiento de todo el resto de ese sistema. Es decir, todas las lunas de Neptuno giran en tal dirección, en esta, que es la misma dirección de rotación del planeta, mientras que Tritón gira, pues orbita a Neptuno en la dirección contraria. Y no solo eso, sino que lo hace en una órbita muy inclinada. Digamos, si todo el sistema de Neptuno está como así, Tritón orbita como así, o sea, súper inclinado. No recuerdo muy bien el número de inclinación, no lo noté, pero es una inclinación bastante alta. Entonces, con casi que total certeza, se sabe que Tritón no fue una luna que se creó junto con el sistema como tal de Neptuno, sino que fue un objeto atrapado por Neptuno. O sea, era un objeto tal vez que venía del cinturón de Kai, pero de la nube de Oort, y cayó en el sistema de Neptuno, se encontró con Neptuno, y Neptuno la atrapó y quedó orbitando a Neptuno. Entonces es algo muy peculiar porque no lo observamos en ninguna de las otras lunas grandes del sistema solar. Esta es como que tiene esa característica muy especial. Y otra cosa muy importante de Tritón es que tiene actividad volcánica. Resulta que en el sistema solar solo hay 4 objetos que tienen actividad volcánica, que son la Tierra, Venus, Io, que es la luna de Júpiter, la más cercana a Júpiter. No me acuerdo si es la más grande, no es la más grande, pero la más cercana a Júpiter, Io. Y Tritón también tiene actividad volcánica, y eso es bastante importante, ¿cierto? Porque no es algo que se suele ver pues como tanto en el sistema solar, porque la masa muchas veces pues no alcanza, o la influencia gravitacional de su planeta no alcanza. En el caso pues de la Tierra y Venus, su actividad volcánica está generada más que todo también pues por el Sol, ¿cierto? Por la influencia gravitacional del Sol, y bueno, ya otros movimientos pues como internos de la formación de estos cuerpos como tal. Entonces Tritón es bastante interesante también por ese lado, es una luna bastante activa y como vemos es muy bonita, tiene unas características como muy específicas, parece como como que tiene varias estructuras se pueden identificar como varias estructuras en su superficie, como que tiene partes con estos colores más planos, otras partes como con rayas y así. Entonces es una luna de la que no se conoce mucho, pero que es como muy interesante para el estudio posterior. Es como un objetivo, digamos, a muy largo plazo que se tiene en la exploración espacial. Bueno, ahora continuando con el tema de exploración espacial. Esto es un detalle que yo la verdad no sabía hasta que empecé a estudiar este tema, y es que la única sonda que ha visitado Neptuno es la Voyager 2, y lo mismo sucede con Urano. Resulta que estos planetas, como lo mencionábamos, son muy, muy, muy lejanos, ¿cierto? Son demasiado lejanos y es muy difícil ir hasta ellos, y no solo por el reto que supone ir hasta allá como tal, sino porque se necesita, o sea, no se tiene suficiente, digamos, combustible para hacer este viaje propulsado directamente, sino que para estos viajes se usa lo que es asistencia gravitacional. Pero la cosa es que si utilizamos asistencia gravitacional de Júpiter, por ejemplo, y Júpiter está acá y Urano está por acá, pues pensando como esto en la órbita, o sea, aquí está el Sol y pensando como la órbita de los planetas,
¿cierto? Entonces aquí el Sol, y digamos por acá está Júpiter, y por acá está Neptuno. Nos va a quedar muy difícil hacer asistencia gravitacional de Júpiter hacia Neptuno, que está por acá. O sea, la idea es que Neptuno pase lo más cerca posible en ese momento, pues como a la dirección, ¿cierto? O sea, que se pueda realizar una trayectoria en la que se pueda muy fácilmente ir de Júpiter hacia Neptuno, hacia Urano, bueno, hacia el que queramos ver, pero eso es bastante complicado justamente por la naturaleza del movimiento de estos cuerpos, ¿cierto? Porque tienen órbitas muy grandes y además de eso son lentos, entonces uno puede estar en una esquina y el otro en otra, o sea, es muy complicado pues ya dimensionar los retos a los que se tienen que enfrentar los científicos a la hora de mandar estos objetos a una distancia tan gigante de nosotros. O sea, es un reto impresionante y el único que se ha logrado hasta el momento, pues la única misión que ha llegado hasta allá como tal es la Voyager. O sea, que las fotos que tenemos de Neptuno, por eso es que todas las fotos, imágenes que vemos por ahí de Neptuno, los dibujos que vemos por ahí de Neptuno, todos tienen esa mancha, la gran mancha, ¿cierto? Como característica, como que uno se imagina la gran mancha de Neptuno como la gran mancha roja de Júpiter. O sea, eso ha estado ahí un rato, se queda ahí un rato. No, en realidad, desde que se observó por la Voyager, desapareció como a los 5 años. O sea, fue una cosa ahí muy, digamos, muy fugaz y se quedó muy grabada en nuestra mente, por decirlo así, porque la mayoría de fotos, pues todas las fotos que vemos bien así de Neptuno como tal, son del Voyager. O sea, son lo que logró captar el Voyager cuando llegó allá. Entonces, es bastante complejo, pues, como realizar este viaje. Mucho más complejo pensar en humanos ir hasta esas distancias tan exageradas del sistema solar, además de, pues, los retos humanos, tecnológicos y en todos los sentidos que se generan en un viaje tan exageradamente largo hacia esas distancias del sistema solar. Entonces, digamos que estos planetas son un reto muy grande, por lo que les mencionaba, estudiarlos desde acá, desde la Tierra, es muy difícil. Lo hacemos con el Hubble, lo hacemos con telescopios muy potentes de la Tierra, muy grandes, y lo hicimos con el Voyager 2, en este caso, pero realmente son un reto demasiado complicado aún. Entonces quedan muchos misterios por resolver de estos planetas, quedan muchas cosas que no entendemos muy bien, no sabemos muy bien de qué está hecho, no sé, qué estructura se tiene así como muy bien definida, qué estructura se tiene dentro del Neptuno y Urano. No sabemos muy bien, no hemos podido mandar sondas que atraviesen la atmósfera como tal, como si hemos hecho, por ejemplo, con Júpiter. A Júpiter mandamos una sondita, creo que era no sé si era la Galileo o bueno, no me acuerdo, eso lo mencionamos acá, que pudo entrar pues como a la atmósfera de Júpiter a estudiar, si bien obviamente la presión destruye y el calor también destruyen estas naves, logran captar cositas, mientras que con Urano y Neptuno es muy imposible. Eso los hemos podido observar así por encima cuando el Voyager pasó, y los otros datos que se tienen son de efectos que se miden indirectamente, ¿cierto? Entonces, logramos detectar estos y otros gases de la forma que utilizamos espectroscopía, ¿cierto? Entonces, con las líneas de absorción, que ya lo hemos visto como un poquito acá, aunque lo podemos repetir más adelante porque es un tema muy chévere. Entonces, logramos detectar estos gases, estos otros, logramos detectar esta temperatura y esto, pero hay otras cosas que no logramos detectar muy bien. Por ejemplo, lo del núcleo, la composición del núcleo. Son teorías que se tienen de acuerdo a, digamos que a otros efectos, por ejemplo, el campo magnético y eso. Por ejemplo, la densidad del planeta como tal es algo que indica también la composición, qué tanta cantidad de hielos tiene, qué tanta cantidad de roca tiene y así. Entonces, es bastante complicado, digamos, dar datos así muy exactos de estos dos planetas porque están muy lejos y sobre todo, pues, de Neptuno, que realmente llevamos también muy poco de saber de su existencia. Si pensamos, pues, como en lo que lleva el humano estudiando el cielo, ¿no? Llevamos casi nada y acabamos de salir de nuestro planeta con estas misiones. Hace nada empezamos a enviar misiones
espaciales y sobre todo a planetas tan distantes. Entonces, apenas estamos empezando. Y es bonito pensar en esto porque esto deja las puertas abiertas para que seamos nosotros los encargados de pensar y de llegar a participar de estos proyectos, de que el humano empiece a salir de la Tierra, o no el humano, pero su mente a través de estos objetos. Entonces estamos al inicio de la era espacial, apenas estamos empezando a descubrir, estamos dando los primeros pasitos y es muy chévere, digamos, estar en este punto, llegar a ver cómo la humanidad ha ido dando pasos cada vez más grandes para lograr descubrir cosas, o sea, solamente por el amor al conocimiento. Y es muy bonito realmente observar digamos, todos los recursos humanos, económicos, no sé, de inteligencia también, utilizados en estas misiones tan ¿cómo se dice? Tan ambiciosas. Y bueno, ahora esto último, Neptuno en el cielo. Entonces, como ya lo hablábamos, Neptuno es está demasiado lejos, entonces para nosotros, o sea, es el único planeta que no se puede ver a ojo desnudo. Nunca lo podemos ver a ojo desnudo porque es de una magnitud muy grande, ¿cierto? O sea, mientras más grande la magnitud, menos brillante el objeto. En este momento en el cielo tiene una magnitud como de 7 punto algo así, pero igual es muy difícil de observar. La forma de observarlo, y eso que ni de observarlo, sino de captarlo, es con telescopio y con cámara. Entonces, nuestro compañero Alejandro García, que les recomiendo, ahorita les dejo las redes de él para que sigan su trabajo, él toma astrofotografías muy chéveres, tiene fotos de Júpiter, de Saturno, de varios planetas, bueno, en este caso también de Neptuno, de Marte, muy chéveres. Él hace unos días justamente logró captar por primera vez al planeta Neptuno con su telescopio. Y esto es lo que se ve. Y él tiene un telescopio muy chévere y logró sacar un video y eso hay que hacerle un procesado impresionante. Y logró sacar este pequeño puntito, esta manchita de nada, que imagínense cómo vería Galileo en el 1600 con un telescopio muy sencillo. No, pues vio un puntico de nada, ¿quién iba a pensar que eso era un planeta? Entonces, esto también nos indica que hay muchas cosas todavía por descubrir, muchas cosas que estamos observando y todavía no entendemos muy bien su naturaleza, apenas estamos empezando realmente a conocer el universo donde vivimos. Y bueno, para los interesados que de pronto tengan telescopio, cámara, posibilidades atmosféricas, bueno, ya saben que es la única forma como de observar a Neptuno como tal. Nosotros los simples mortales que no tenemos estos objetos, no, nos quedaremos por siempre con las imágenes que nos proporcionó el Voyager y las que ha tomado por ahí el Hubble desde acá, desde la Tierra. Bueno, entonces les hago pues como la invitación a que vean el trabajo de Alejandro García, que desde el Observatorio Orión en Guarne hace estas capturas. Y bueno, para comentarles, así como de comentarles por dónde se está viendo Neptuno, aunque nadie lo está viendo porque no lo podemos ver. Bueno, sí lo está viendo de pronto el Hubble. Neptuno, miren que ni siquiera en este cielo de Stellarium, que es un cielo como ideal, pues Stellarium es la aplicación pues de la que tomé este pantallazo, que es muy chévere, muy recomendada. Ni siquiera en esta aplicación podemos ver a Neptuno como tal, o sea, miren, ahí está señalando nada, un espacio que uno vería vacío, o sea, realmente es demasiado oscuro. Miren que en este momento a la magnitud de 7.72 y que se reduce, por ejemplo, en este caso, también por la atmósfera. La atmósfera también es algo que nos impide ver cosas y el clima que tenemos acá tan loquito en el Ecuador realmente también es un impedimento bastante importante para pues, observar incluso con telescopio, incluso con un buen telescopio. Entonces, Neptuno fuera de alcance, pero les comento pues que está en Acuario, está saliendo muy tarde. Miren que, por ejemplo, este sería ¿a qué hora sale hoy? ¿Cierto? Que sería como casi a las 10, a las 9 y algo, 9:30, 9:40, que está saliendo cercano a la Luna. Que la Luna en ese momento es menguante, ¿cierto? Entonces, por eso la vemos más tardecito. Está por esos lados de Acuario,
que también en Acuario está Júpiter, y está la Luna. Entonces, bueno, les comento que por ahí está, pero no lo podemos ver. Y importante resaltar pues la hazaña de que lo hayamos logrado observar e identificar como planeta, a pesar de que esté tan lejos y a pesar de que sea tan complicado de ver y que lo hayamos hecho a través de la matemática. Es muy lindo. Y bueno, para ir como terminando, antes de las preguntas y eso, les cuento que estaré dando un curso para niños en el Planetario de Medellín, que será del 7 de agosto, del 7 a, yo miro bien por acá calendario, del 7 al 28 de agosto, son 4 sesiones para niños de 8 a 12 años, curiosidades cósmicas, es sobre los objetos más extremos del universo. Les agradezco muchísimo si me ayudan a compartir la info por ahí, que también me faltan niños para que se inscriban al curso. Entonces ahí les cuento. Y otro dato importante, si les gusta nuestro trabajo, lo que hacemos aquí en Caos y esto, les comento que también estaremos de invitados en el programa El Cielo esta Noche del Planetario de Medellín el 27 de agosto, en un mes. Estaremos por ahí hablándoles del cielo de esa noche, del 27 de agosto. Entonces, para que estén pendientes y nos vean y estén pendientes por ahí de nuestras redes sociales. Bueno, ahí les queda pues como toda la información. Espero que les haya gustado mucho y abrimos pues como ronda de preguntas si les quedan dudas o algo por el estilo. Me comentarán ustedes. Interesante ese planeta. Gracias. No le tenía pues como mucha información. Sí, me gustó. Muchas gracias, Alexia. Sí, realmente Neptuno es un planeta que yo creo que del que poco se ha escuchado, un poquito olvidado, y no solo digamos, por lo olvidado, sino por lo complicado de ver y por lo poco que sabemos de él, justamente por su distancia y porque solo una nave lo ha explorado. Entonces, sí, realmente, como lo mencionabas, uno sabe muy poquito de este planeta. No sé si hayan pues como más dudas o alguien que tenga algún comentario extra, no sé. ¿Ese lado es porque tiene su composición también tiene hielo o es porque está muy lejos del sol, entonces no le alcanza a llegar los rayos, ¿cierto? Sí, o sea, es muy frío porque está pues frío en su superficie como tal, porque está muy lejos del Sol, pero también digamos que cuando hablamos de la distinción entre los gigantes gaseosos y los gigantes helados nos referimos mucho a su composición, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los gigantes gaseosos es porque su composición es mayoritariamente de hidrógeno y helio, mientras que en el caso de los gigantes helados están compuestos en parte de agua, de amoníaco, de metano, los que se consideran ya como hielos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de roca, hielo y gas, hablamos es como de, digamos, de elementos específicos que lo componen, no solo pues como de su estado, sí, o sea, de sólido, gaseoso, líquido y eso. Juli, cuéntanos. Hola, ahora sí tengo una pregunta. Dale. En estos momentos hay alguna como que investigación especial del planeta o de la luna, pues de Tritón. Sí, deben haber varios, sí, hay varios, digamos que hay grupos de estudios dedicados a esto, no sé realmente específicamente si habrá de la NASA, de la ESA, de qué, pero sí, digamos, hay gente enfocada en estudiar estos objetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los estudios que se han hecho con el Hubble de Neptuno y de Tritón son pues de personas que están estudiando específicamente digamos, la composición de este planeta, la composición de la luna, todo eso. Ah, bueno, y se me olvidó también comentarles que Tritón es también una luna muy chévere porque tiene unos géiseres, así como los géiseres que vemos en Encélado, que también los vimos acá, que son como por los polos de la luna. En Tritón también hay géiseres, pero no son géiseres de agua, sino de hidrocarburos, o sea, entonces son como oscuros, y son géiseres que se alzan sobre la luna kilómetros y luego llegan y pues como que dan una vuelta así abrupta de 90 grados por tal vez una corriente
de aire en su superficie. Y también es importante, se me olvidó ese dato, no sé por qué, recalcar que Tritón tiene atmósfera, que sabemos que hay varias lunas que pues la mayoría no tienen atmósfera. Esta luna sí tiene atmósfera, es una luna bastante interesante, pero eso poco sabemos realmente de ella por los limitantes tecnológicos que tenemos. Pero sí, Julia, realmente hay misiones dedicadas a ello, solo que es, digamos, complicado, digamos, encontrar cuáles específicamente, pero sí las hay. Bueno, gracias. Dale. No sé si haya más preguntas. Bueno, otra cosa que acabo de recordar. Estamos muy activos en divulgación este mes. Entonces, resulta que también el 6 de agosto estaré dando una charla para los chicos de las Olimpiadas de Astronomía del Planetario de Medellín, para PROA, que se llama, no sé si han visto por ahí, estaré dando una charla sobre astronomía extraterrestre, ¿cierto? Entonces no es astronomía hecha por extraterrestres, sino imaginarnos cómo sería la astronomía desde diferentes planetas, cómo sería la astronomía desde Neptuno, desde Urano, desde Tritón, bueno, cómo sería, cómo cambia la cosa, cómo cambian las medidas, bueno, y eso. Entonces ahí les comento también por si les interesa como el tema. Y ya, entonces nos vemos por ahí el 6 de agosto, el 20, no, y en el curso, el 7, bueno, todos los sábados de agosto, y el 27, el viernes a las 7 de la noche, en el cielo esta noche del Planetario de Medellín. Bueno, casi todo es del Planetario. Entonces, para que estén pendientes y recuerden pues que los encuentros de caos son cada 15 días de nuevo. Ya el calendario está actualizado en nuestra página, que ya les mandé por ahí. Entonces, nuestro próximo encuentro sería el 9 de agosto y ya continuamos cada 15 días, obviamente teniendo en cuenta pues como los lunes festivos y eso que varían un poquitico, pero en general ya retomamos con todo. Vamos a tratar de tener unos cuantos invitados este semestre y tal vez de finalizar con algo bien especial en diciembre, entonces para que estén conectaditos con Caos. Muchas gracias por estar acá. No sé si hayan más preguntas. Con gusto, gracias a ustedes por estar. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes por estar. Feliz noche a todos. Sí, muchas gracias por la charla y nada, con todo este semestre. Con todas, claro que sí. Bueno, muchas gracias, chao. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Que estén muy bien. Chaito.